¿Qué suerte o voluntad nos trajo hacia estas orillas, donde plantamos nuestro trabajo, nuestro talento y nuestros hijos? Tengo fe. La Argentina, con su sociedad laboriosa y productiva, será una de las naciones que den el ejemplo, que moldearán la nueva moral de los pueblos e individuos de la tierra. Los hermanos Andrés y Jorge Kalnoy nacen en 1893 y 1894 en Jasenovac, Imperio Austrohúngaro, hoy República de Croacia. A mediados de la primera década del siglo XX se trasladan a Budapest y estudian en el Colegio Politécnico de Budapest, la Real Escuela de Construcciones. ¡Oh, qué Increíble, lugar! ¿no? Da la sensación que uno entra a Europa. Sí. De Buenos Aires por el túnel del tiempo directo a Europa, ¿no? Es increíble. Es muy difícil en estas casas tan personales, es muy difícil insertar las refacciones y las cosas nuevas, porque enseguida traiciona el carácter espíritu. original, claro, el espíritu original. Este es el salón más grande de una sola, sin apoyos, de toda la ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? sí, sí. Son como 40 metros, todo el círculo hasta el comedor. Y esta parte de la casa se mantuvo exactamente igual como lo hicieron los Kalnoy, ¿no? Sí, como lo hizo Jorge Kalnoy para este coleccionista, ¿no? Méndez González. Y estos detalles, ¿no? Lo que es el trabajo de las puertas. La facilidad con que, después de 80 años, la facilidad con que se mueven las puertas. Bueno, yo creo que Andrés Kalnoy llega a la Argentina con su hermano, con Jorge, en 1920, en una circunstancia de una posguerra donde para nosotros los americanos en general había sido la crisis final de la decadencia europea como modelo. Por lo tanto, la llegada, que fue muy amplia y muy diversa, de profesionales, marcó una nueva circunstancia que coincidía también con una recapitulación de lo que era la situación de América y particularmente también de la Argentina, que era de alguna manera quien más había buscado la identificación con Europa. Y yo creo que en este sentido ellos llegan en un momento en el cual se produce un cambio cultural importante, un cambio que
busca las relaciones con los temas americanos, pero busca al mismo tiempo la relación con las vanguardias, busca la relación con resolver los problemas de tipo social. La Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, son elementos que están presentes en lo que significa de pronto un momento de cambio importante. Se había limitado la posibilidad de que los arquitectos extranjeros fueran reconocidos si no tenían un diploma que tenía equivalencia en el país, y eran obligados de alguna manera a realizar todo un conjunto de 24 materias que significaban prácticamente un periodo de nueva formación. Los Kalna, como muchos otros, llegan con una práctica importante. Quizás si uno analiza por su propia digamos, formación, la formación es una formación empírica, es una formación práctica, una formación instrumental, vinculada por una parte a las teorías de las artes, y eso lo demuestra muy claramente las propias bibliotecas de los Kalna, que tienen una bibliografía muy amplia, revistas artísticas, es decir, y además estamos ante personas que pintan y dibujan, es decir, estamos ante artistas, estamos ante arquitectos y estamos ante gente innovadora. Andrés trabaja mucho sobre la trama de la ciudad, sobre los lotes, sobre la preocupación de racionalizar las formas de la construcción. Es un hombre preocupado por la economía de la construcción. Y eso tiene que ver también con sus ideas. Más allá de infinitud de proyectos, grandes proyectos y demás, es un hombre que trabaja, ¿no es cierto?, sobre pequeños conjuntos de viviendas, sobre remodelaciones. Es un testimonio permanente de construir ciudad. Comienzan los dos trabajando como dibujantes con distintos estudios, y al mismo tiempo se anotan como en pequeñas empresas, porque tampoco podían anotarse, como les decía, como arquitectos. Es decir, la Sociedad Central de Arquitectos no los admite como socios, y entonces ellos van a participar de un movimiento lateral, que es el movimiento de los constructores, arquitectos, constructores y afines, que se llama CASIA, ¿no es cierto?, que dará origen a una revista, y donde están grandes figuras de la arquitectura. Estará Palanti, estará Gianotti, estará Durgé, estarán los Kalna, obviamente, y todo un gran, digamos, conjunto de arquitectos que, llegando después de 1905, ¿no es cierto?, no tienen posibilidad de que les reconozcan su título. Salen de Budapest con Jorge. Hay que entender que ese año 19 pasó absolutamente de todo, desde que, por ejemplo, Budapest de repente fue invadida por tropas rumanas. Había en algún momento varios gobiernos simultáneos, y económicamente también era bastante poco alentador. Se refugiaron en los bosques del lago Balaton, y luego fueron a Viena, donde se encontraron con mi abuelo. Y en un principio pretendían ir a Estados Unidos. Salen de Viena con una mochila con ropa, una maleta con libros, y empiezan a caminar siempre en dirección sur. Llegan a Milán, y recién llegados a Nápoles ven que hay en un escaparate de una naviera se anunciaba la salida de un buque mercante de un puerto unos kilómetros al sur de Nápoles llamado Torre d'Annunziata. El barco sale a mitad de camino del Mediterráneo. El barco recibe nuevamente la orden de dirigirse al Río de la Plata, subiendo por el río Paraná hasta San Nicolás, donde desembarcan, toman el ferrocarril para llegar a Buenos Aires. Mira, Pedro, te quería contar que Andrés Kalna, en una nota que le hicieron, decía que fue construida la cervecería Múnich en 1927
sin máquinas de construcción, con muebles y toda clase de instalaciones en 4 meses y 8 días. O sea, y prueba de esto es que este edificio, que tiene un planteo muy al estilo de las cervecerías Jardín de Múnich, ¿no? Sí. Originarias, con grandes terrazas, tanto para el frente como para los laterales, y la utilizó muchísimos elementos premoldeados, como estas columnas, los balustres, las esculturas, las placas de revestimiento, todos estos elementos de hierro para apoyar cartera y sombrero para cada mesa, y con toda la iconografía de la gran industria de la cerveza bávara, ¿no? Por eso se llama la Múnich, ¿no? Exactamente. En general el problema es que los migrantes están condenados al olvido. Toda la vida los que perduran son las personas que fueron los continuadores de los migrantes, pero los migrantes no aparecen en ningún lado. Quedan anónimos. Quedan anónimos. Era una persona sumamente interesada en el bien común. Era muy poco egoísta. De hecho, él en toda su obra nunca se preocupó demasiado en su beneficio. Lo que invierte para sí mismo, para su familia, son edificios de renta de departamentos cómodos, pero chicos, accesibles para una persona que no tuviera demasiados recursos. Y de hecho así es como arrancan sus primeras obras después de la Primera Guerra en Hungría. Son casas para veteranos de guerra que tuvieran problemas y necesidades y estuvieran buscando ayuda para acceder a una vivienda. Los dos fueron oficiales en el ejército mancomunado. El KUK es el Kaiserlich und Königlich, que era el ejército mancomunado del Imperio Austrohúngaro. Jorge, no sé tanto de Andrés, pero Jorge era profundamente pacifista. Él era un objetor de conciencia, pero además tenía un concepto del deber que no sé si entraba en conflicto con su pacifismo, pero se negó a usar armas. Toda su vida se negó a hablar de la guerra. Mi papá me contaba que ellos descubren las medallas que él tenía después de su muerte. Las descubren en un cajón. Su hermano Andrés también empieza la carrera. Los dos ya eran arquitectos, ya eran profesionales cuando empieza la guerra y por lo tanto entran no como soldados rasos, sino en una posición de mando baja, pero los dos hacen carrera. Entonces ellos están en una situación un tanto incómoda, son oficiales condecorados, venían de una familia acomodada, entonces trabajan un tiempo en Hungría, pero la situación política para ellos era difícil de sostener y deciden emigrar. Están en Trieste, puerto antiguamente austríaco, en manos de los italianos, y se suben a un barco con tripulación húngara pensando que iba a Estados Unidos, y se terminan bajando en San Nicolás. Y así es como llegan a Buenos Aires. Yo creo que él venía con todo el impacto del tema de la guerra, es decir, y el impacto desolador, ¿no? Cuando uno ve sus cuadernos de combate, cuando él ve las líneas de tiro, él dirigía una batería de artillería, ¿no es cierto?, frente a los italianos y esto, o el dibujo de él mismo herido con el casco, se salvó porque la bala le pegó en el casco y no lo mató, pero él se dibuja a sí mismo, o después cuando se tiene que ir a Viena y entonces dibuja a Don Giovanni porque va al teatro, ¿no es cierto?, a recuperarse de las heridas y demás. Entonces, vos te das cuenta que es gente que viene con un trauma muy grande. Pero él ha hecho una arquitectura sensata, ha hecho una arquitectura durable, ha hecho una arquitectura técnicamente bien construida, permanece, sigue teniendo un carácter su arquitectura, es decir, creo que tiene muchos méritos. De todos estos que vinieron y que vivieron después de 1905, es muy claro, en 1905 se aprueban 90 arquitectos que ya estaban,
que no se habían recibido acá, pero que habían hecho obras, eso se los aprueba. Y de ahí en adelante, no. No. Muy bien. Solamente tuvieron lugar los que estaban vinculados a ciertas ideas políticas, Vladimiro Acosta, o a Le Corbusier, Antonio Bonet, que tampoco fueron socios de la Sociedad de Arquitectos, porque no estaban en condiciones de serlo. El esquema del edificio, viste que tiene como un eje de simetría, en donde se enfatiza ese eje con el volumen curvo, que a su vez remata en el templete, que como decíamos es un elemento muy característico de la arquitectura de Andratx, ¿no? Sí. Tanto en el Club Regata de Chascomús, en Chalet de la Cruz Roja, bueno, en varias casas. Y después el otro elemento muy típico de su arquitectura es el remate con las pérgolas, que en este caso a su vez rematan en pequeñas gárgolas con imágenes de animales. Uno se queda acá y cada segundo uno descubre una nueva faceta, una nueva manera de resolver un tema, una nueva ornamentación. Cada minuto uno descubre algo nuevo. Es como que es un edificio que es interminable para ver, para observar, sí. ¿No? Cada elemento podría ser una pieza de diseño, ¿no? Y además que de hecho, él para este edificio diseñó hasta la vajilla, o sea, equipamiento, vitros. Las imágenes, la arquitectura, el sonido de las fuentes, todo eso le agrega una vida extraordinaria, ¿no? No nos olvidemos que estas grandes terrazas que él plantea y galerías laterales, enfrente tenía el río. O sea, aquí terminaba Costanera Sur y el agua llegaba al borde de la costanera. Con lo cual esto debía ser una cosa muy agradable y de un gran contacto con el Río de la Plata. Los dos han entendido muy bien dónde plantaban sus edificios y cómo dialogaban con su entorno, ¿no? Creo que ambos, de hecho este edificio que está en un gran espacio verde, cómo incorpora el verde a través de estos espacios semicubiertos, o sea, y además ahora este contrapunto con este nuevo madero que aparece acá atrás, ¿no? Y sí, es muy impactante. De todas maneras, o sea, por más que esos son volúmenes extraordinarios, no aplastan el edificio. No. El edificio mantiene su individualidad y su fuerza. Yo pienso, por ejemplo, en Andrés Calnay haciendo el proyecto de edificio de una planta oval que estaría al lado del Colegio El Salvador. Ya es un fotomontaje, es decir, él hace su dibujo, ¿no es cierto? Le toma una foto a lo que existe, lo coloca en el terreno, es decir, estamos hablando de los años 29, estamos hablando muy tempranamente en el manejo de ese recurso, instalándolo, digamos, como una manera de expresarse. Pero esa arquitectura moderna, si vos la tomás con Calnay, con Andrés, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que es una persona que sigue manejando el lenguaje de la ornamentación y la decoración como un elemento básico para enfatizar ciertos elementos de la estructura. Es decir,
no es que el ornamento para él es delito, es decir, no adhiere. En cambio, Jorge tiene otro matiz. Jorge está mucho más vinculado, si vos querés, a una arquitectura racionalista. Hay un balneario, hay una decisión del intendente Jean Vías de crear un espacio urbano intervenido, muy interesante. Tenían simplemente las costas, la costa del río que llegaba hasta acá, hacen un gran espigón y hacen toda una urbanización que va a tener, bueno, como centro la Múnich. Y realmente es muy interesante cómo alguien tuvo la visión de darle a un arquitecto la urbanización completa. Y vamos a tener en la Múnich, primero, una cantidad de recursos expresivos muy interesantes. En los cielorrasos de la Múnich va a tener justamente dos molduras. Una va a representar a dos íconos arquitectónicos de la ciudad alemana, que va a ser el Rathaus o la alcaldía, y la famosa iglesia que tiene dos torres de cúpulas acebolladas simétricas. Esos dos medallones van a estar dentro de la Múnich y va a ser un lugar interesantísimo desde todo punto de vista de unión y fundamentalmente de un gobierno que pensó en ese momento de hacer obras para la gente y obras populares, porque realmente acá se juntaba muchísima gente. La Costanera Sur, inaugurada en 1921, fue uno de los lugares predilectos de los porteños hasta la década del 50. Entre los edificios especialmente creados para esparcimiento, Andrés Kalnoy construye los restaurantes Brisas del Plata y Don Juan de Garay, kioscos y el chalet de la Cruz Roja, además de su producción más importante, la cervecería Múnich. Durante décadas, este sería el lugar elegido por grupos elegantes y sofisticados y frecuentado por personalidades de la política, las letras y las artes. Las entrantes y salientes, los tréboles, las pérgolas curvas, de arriba, el remate, el último, ese sombrero del coronamiento. Claro. Después todas las claraboyas que rematan a cada una de las ventanas, ¿no? La obra de los Kalnoy me sorprende también la cantidad de barrios. Normalmente, con esto de ir caminando la ciudad, Andrés Kalnoy va a ser quizá uno de los arquitectos que más barrios haya cubierto dentro de la ciudad. Posiblemente quizá tenga que ver también que él no solamente actuó con la comunidad húngara, sino que también actuó con la comunidad alemana. Las obras de Colombo o las obras de García Núñez, por ejemplo, italiano y español, se concentran en diversos barrios de la ciudad, porque justamente las comunidades estaban afincadas en Valvanera o en Montserrat. En cambio, los alemanes y quizá los húngaros y algunos checos, a los cuales actuó también como fueron comitentes de la obra de los Kalnoy, están más desparramados en la ciudad. Buenos Aires tiene, gracias a la inmigración, un montón de inmigrantes que pensaron exactamente lo mismo, venir a hacer la América y demostrarlo. Entonces, en una sola cuadra vamos a ver
un italiano, un checo, un húngaro, un inglés, un norteamericano, un español, que después de 30 años de trabajar duro y haber hecho una pequeña fortuna, contrataron a un arquitecto de su nacionalidad para hacer una casa similar a la que habían dejado en Europa. Entonces eso es lo loco y lo maravilloso de Buenos Aires, que en una sola cuadra podamos tener 3 o 4 o 5 o hasta 6 estilos distintos, cosa que no pasa en otras ciudades con los centros históricos que son más homogéneos. Entonces es muy interesante cómo es que esta ciudad tan ecléctica, con tantos orígenes, tiene claramente una fecha de hacia 1890 y hasta 1930. O sea, esos son los 50 años de la explosión arquitectónica de Buenos Aires, donde vamos a ver Art Nouveau, donde vamos a ver neoclasicismo francés, donde vamos a ver el neorrenacentismo italiano, donde vamos a ver el modernismo catalán, que es la variante del Art Nouveau. Entonces, esa Argentina bajada de los barcos, que llegó, que trabajó duro, que hizo su negocio y que pudo contratar a un paisano. Es interesantísimo caminar por la calle y ver como, por ejemplo, hay constructores italianos que en un radio de 10 cuadras han hecho 8 o 9 casas y no han hecho otras casas. O sea, mirando las firmas, podemos ver que a veces están, no sé, Bonsignori y la dirección, Artes 20, y la gente era una publicidad, porque la gente iba hacia el lugar. Nos pasa con las bóvedas también, que tienen las bóvedas los constructores. Entonces es muy interesante como ver cómo la ciudad se va armando. Una de las cúpulas más llamativas de la ONCE es el mercado Merlini. Ese mercado realmente destaca por su cúpula dentro de ONCE y tiene el famoso síndrome de la planta baja arrasada. Patas, ¿no? Una para la calle Arroyo, la otra para Juncal, y las resuelve con sutilezas diferentes, tamaños de ventanas, el remate, ¿no? Ese volumen puro, cilíndrico, y la calidad de la manufactura de sus edificios, ¿no? Sí. No, y el concepto de lo que era el diseñador íntegro, ¿no? Que claro, diseñaba desde el edificio hasta el más último detalle. Claro, además vos fijate que los pisos son igual que en la otra casa de travertino. Sí. Las paredes son de mármoles autóctonos. O sea, todos materiales nobles. La Caina fue para nosotros de los primeros rupturistas de los que introducen la arquitectura moderna en Argentina o en Buenos Aires. Dentro de la comunidad hay edificios de más valor, pero los que se estudian mucho en la facultad son el edificio Miner, la Maison Garay y la Perú House. ¿Por qué esos tres? Porque era la reinterpretación de cómo esponjar la manzana de Buenos Aires dándole aire al edificio. O sea, él con el edificio estaba haciendo ciudad. Y si eso se replica, si la tendencia era replicar eso en el tiempo, hoy la ciudad estaría mucho más esponjada.
La familia Kalnay vivía en San Martín 335, creo que es la dirección, donde hace en la planta baja, es donde está estaba el Cine Teatro Florida, con una de las resoluciones ingeniosas que él aplicó ahí y aplicó en el Luna Park, que era acomodar las plateas, el pullman, de tal manera que no estuviera todo en un mismo nivel, para que todos tuvieran una buena visión del escenario o posteriormente de la pantalla. Uno de los primeros arquitectos que empieza a resolver esas cosas de esa manera. Entiendo que para él la calidad de vida era muy importante, la calidad de vida de sus clientes tan importante como la de él, y que se sentía muy orgulloso de terminar las obras con esa calidad. Este edificio magnífico es pariente del que está en Arroyo y Esmeralda, tiene las mismas curvas y debe ser contemporáneo del otro, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente. Sí, además acá nuevamente vemos, como en el de Arroyo, el que mencionaste recién vos, el respeto urbano que tiene Jorge Kalnay, ¿no? Y cómo trata distinto lo que da el parque a Barrancas de Belgrano, que es donde estamos nosotros, y la otra calle, que es de características muy distintas, mucho más angosta, cómo se despega de las medianeras en los pisos superiores, y estos balcones curvos, la velocidad que le da, ¿no?, a la fachada, horadados. Acá de nuevo vemos, como en el edificio de Arroyo y Juncal, cómo él opta por el movimiento moderno, ¿no?, con este lenguaje despojado, puro, revoques blancos, estas líneas curvas de la esquina. Bueno, este es el famoso edificio del diario Crítica, lleno de simbolismo de todo tipo, y es el edificio que empezaron haciendo los dos y lo terminó Jorge, y acá está, y es una relación que después continuó e hicieron juntos con los Botana, con Natalio, la quinta de Natalio en Don Torcuato, donde estaba el mural de Siqueiros, y ahora está en la Casa de Gobierno. ¿No sabes, Pedro? Te quería leer esto que decía Jorge Kalnay de este edificio, que dice: en la fachada del edificio destinado a una gran publicación se acentuarán simbólicamente los ideales y la vida de un diario moderno. Y como finalidad principal de todos los actos de nuestra vida, el hombre lo será también en grado supremo para el periodismo. Concepto este que vemos simbolizado en las figuras de hombre y mujer, frutos supremos los mismos de la misma planta, en actitud de ofrenda a gran sol espiritual que derrama su esplendor desde la parte más alta del mismo marco. Otra crónica de la época que me pareció interesante, relata un cronista, ¿no?, muy notable la decoración del hall del directorio, cuyo estilo está inspirado en los precolombinos de Sudamérica, el incaico y el azteca, lo que sin embargo se adaptan perfectamente al estilo ultramoderno del edificio. Los clubes deportivos náuticos, en gran auge durante las décadas de 1920 y 1930, aprovechan los cursos de agua o lagunas para desarrollar actividades deportivas y recreativas. Este es el caso del Club Náutico de Chascomús.
Aquí sí, acá tuvo éxito, porque acá era como que una laguna era parte de sus raíces también. Totalmente, hasta hace acordar al Balaton, ¿no? Claro, uno mira esto y uno se acuerda de Schiaffog, de Balaton, de todo, ¿no? Había cierta pica entre las distintas comunidades, porque los españoles estaban entre ellos peleados porque los republicanos y los monárquicos, los italianos no digamos. Había un grupo que decía, ¿por qué vamos a hacer un club cosmopolita? Y empezaron a trabajar en la idea de un club social cosmopolita donde pudieran ir todos, donde pudieran, no sé, confraternizar, ¿verdad? Y no pelearse. Bueno, que enseguida las cosas empezaron a crecer y enseguida todo el mundo se paraba a mirar, como es lógico, a ver cómo se estaba levantando el club, ¿no es cierto? Cómo se estaba trabajando. Por supuesto, la electricidad se daba por una empresa inglesa, como corresponde en esa etapa, ¿no es cierto? John Osborne era un fanático de los deportes y no podía creer que nadie nadara ni remara en Chascomús. ¿Qué hizo? Creó el club. Estas escaleras que abrazan este cuerpo cilíndrico son de una belleza. Además hay una cosa que me impacta mucho de este edificio y en general de la obra de András Kálnay, que son los espacios de transición, ¿no? O sea, cómo entiende el paso del exterior al interior. A ver, Pedro, si nos ubicamos. Sí. Acá está. ¿A dónde está el reloj? El club social debe ser por acá. Sí. ¿No? Jorge Ventura Godoy es el que hizo construir la casa. La casa se terminó en el año 31. Bueno, yendo un poco a lo que es el mirador, que es característico de la casa, yo supongo que habrá sido idea del mismo arquitecto. No creo que haya surgido por pedido de mi abuelo. De cualquier manera, que yo me acuerde desde mis años de chico, no se le daba una utilidad específica. Lo que yo quería comentarte era el tema de las columnas estas que vienen de Hungría, que uno los ve en Brancusi también, que se inspiró en las columnas, en los Kopiafa y en las tumbas, que eran como monumentos recordatorios de almas, cómo llegaron aquí a la Argentina a través de los Kálnay. Traían también su propio universo y en esta casa en particular hay elementos tan característicos que uno los puede ver transculturados
porque los materializa con elementos del lugar, pero la morfología viene de allí, viene de los capus, de los portales de Transilvania, de ¿no? la República Checa. De la República Checa, los pilares del portal de entrada también, como vos decías, con esta morfología del copiafa, de estos monolitos tallados en madera, pero atravesados por la tecnología local. Claro. Aportando a la arquitectura argentina. La vinculación con el arquitecto surge a través de gente que frecuentaba el Club Social. El Club Social se fundó en el año 1877 y cuando cumplió las bodas de oro, en el 27, estaba de presidente del club un doctor Tagle de apellido, que fue de alguna manera el que se vinculó con Andrés Calnay, y el que quiso era un hombre muy pujante, de mucho emprendimiento, y como que quiso cambiar un poquito el estilo y un poco la historia de Chascomús en el sentido arquitectónico. Y bueno, fue que a partir de ahí hicieron el Club Social. El Club Social se terminó creo que en el año 28, 29. Uno de los edificios más hermosos y cómodos que hemos conocido y que contará nuestra ciudad. Estamos dentro de él pudiendo apreciar desde su espacialidad, los detalles, la calle, el port, fuelle entre el público y lo privado, reservado a edificios de gran importancia como el atria de los templos, protección, espera, reunión, con vidrieras que integran el interior con la vida de la ciudad. Quienes pasen delante verán aquí una apuesta casi teatral de la vida social de esta ciudad. Preguntaron a quién le podían encargar el proyecto para sus edificios, nada menos que era lo más en Buenos Aires, que eran los Calnay. Bueno, así tenemos estas dos obras emblemáticas de Chascomús y que yo he hecho mucho esfuerzo, no solo por mantenerlas, para valorarlas, y fundamentalmente otra cosa que esto va a tener trascendencia también, que es el conocimiento. Porque la declinación es, fíjate, que no se mantiene lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Acorde con el estilo societario relevante de acá de la gente de campo, por no decir estancieros, siempre acá ponían caballos y caballos. Entonces yo ahora los caballos los pasé a la sala de juego que ahora está atrás, que disfruten viendo los pingos, y yo me deleito, y a mucha gente también le gusta el proyecto para los vitrós que nunca se materializaron, que hizo Calnay, que son los que estamos viendo, sí, son preciosos. Son temas, como vos nos contabas, muy de vanguardia en su momento, ¿no? Típicos del año 30 del Art Deco. Claro, pero terminan siendo vanguardia hoy día. No hay casa FOA o alguna exposición de diseño o de decoración que la gente no recurra al Deco. Y bueno, y hay que pensar que fue una exposición en el 25, ¿no? Totalmente renovadora, sí. Que es previa, digamos, posterior al Nouveau, pero previa, digamos, al modernismo. Ya estamos prácticamente en... y esto se consideró, como le decía el presidente, una obra de la modernidad. Filosofa diciendo, cuando le escribe a su hijo, el amor aparece de pronto, dura un instante, tiene curso fluctuante y luego concluye, todos somos caracterizados de la existencia del amor.
Es una persona que, ¿cómo no va a tener sensibilidad para dibujar una forma?